decir, Está ¿no? Julio Después Bazán, vimos- otro vimos gran colega. parejas Julio, ¿cómo estás? compitiendo. Hola, Fabián, felicitaciones. Gracias, Y Julio. vos sabés que hoy es mi cumpleaños, pero bueno, yo feliz supongo que cumpleaños. tu éxito y mi festejo están un poquito empañados. Un poquito por esta empañado, ¿no? tristeza. Me imagino, ¿cuántos años Sí. trabajaste vos con César y Mónica? Con César. Y yo, mínimo, no sé, 15 años habré trabajado con él. Coincidimos mucho tiempo en el canal. ¿Y cómo era trabajar con ellos? Era maravilloso. Era maravilloso. Con ellos, mirá, yo quiero empezar mandándole un fuerte abrazo a Mónica, me imagino cómo debe estar, porque eran uno. Eran uno. Mónica y César, César y Mónica, eran uno. Lo demostraron, bueno, trabajando juntos en el noticiero, después se fueron a trabajar juntos a Radio del Plata, tenían un noticiero, ¿te acordás? Sí. Cuando se fueron del canal, y cuando ella le llegó el momento de preferir estar con sus plantas, en su chacra, él que todavía estaba vigente y con fuerza, lúcido, informado, podía haber seguido trabajando, también eligió irse con ella para acompañarla, para no separarse. Y bueno, pero yo te digo, él podía haber, hasta hoy podía haber trabajado, porque estaba, bueno, la enfermedad, lamentablemente, pero si no, un tipo señorial en la conducción, sin estridencia, es un ejemplo, Julio. un ejemplo para todos. Julio, ¿vos sabías que César estaba enfermo? No, Yo fue una tampoco. sorpresa. Cuando yo pasaba por San Pedro, la gente obviamente me decía, Julio, mire, lo vimos lástima que llegó hace un rato, estuvo acá César, siempre viene a tomar un café, a charlar con la gente, de la actualidad. Y yo me quedé con esa idea de él. Fue una sorpresa saber que estaba enfermo. Sí. No sabía. Fue una gran sorpresa, sí. Julio, ¿y recuerda cómo fue el día que se despidieron del canal? Y lo que pasa es que yo ando siempre en la calle, no estaba en ese momento justo, pero en su momento también fue una especie de pérdida, porque ellos eran muy compañeros con la gente. Bueno, ella que el padre tenía castillos en Francia y tuvo un marido que era dueño de la flota que venía a Uruguay, era casi una noble, en las reuniones de producción con lo increíble se sentaba en el suelo y él era muy alegre, optimista, bromista, formal en la conducción, pero en el trato diario bromista, muy compañero, muy campechano. Bueno, el gaucho No eran de divos, San Pedro. digamos, no ninguno tenían de los grandes dos. divismos. Ni Mónica ni él. Ni Mónica ni él. No, en Ninguno, absoluto. Bueno, para nada. lo que pasa es que Mónica llegó conduciendo. Sí. Es decir, Claro. ella condujo toda la vida. Bueno, en realidad pero él- venía de actuar Mónica, creo, ¿no? Ella ¿Cómo? era actriz, me parece. Mónica era No, actriz, me parece. No recuerdo eso, Sí. pero ella empezó conduciendo, su función natural era conducir, pero él era cronista, fue Sí. muchos años cronista, movilero, andaba en las inundaciones, con las botas en el barro, Sí. entre las piedras, como cualquier cronista. Como hicimos Y después, todos. con sus condiciones, claro, y después, como tenía condiciones especiales, bueno, tenía la facha, la formación periodística, y bueno, y la complicidad que había cuando conducían con Mónica y César era un encanto, se iluminaba la pantalla con ellos dos. Sí, Y así es, ahora estamos todos un poco tristes, pero hay que recordarlo, hay que rendirle homenaje, ¿no? Y recordar las cosas buenas vividas con él. Qué bueno. Julio, recién Mario Masachesi nos contaba algunas anécdotas que tuvo con él y sobre todo hablaba de los consejos que César daba para mejorar el producto y para que todo se pueda lucir. ¿Con vos también tuvo en alguna ocasión ese tipo de actitud? Sí, era muy didáctico, por eso eran ricas las reuniones de producción que hacíamos antes de cada noticiero ahí en el despacho de Luis Plur, que era nuestro director. Él era un tipo muy vital, apasionado por Boca, apasionado por las palomas. Esa era su verdadera pasión, eran las palomas. Estaba siempre hablando de sus palomas. Y bueno, Colombófilo. un gran profesional. Un gran profesional. Yo creo que hubo pocos conductores Julio, de noticieros. te hago la pregunta porque él. vos, ¿cuántos años hace que estás en cámara vos, Julio, trabajando? Y 38. Te iba a decir más de Yo 30 empecé conduciendo, mirá, hay que hablar de César, no de mí, pero yo
empecé conduciendo un noticiero. Cuando Villarroel llegó a la televisión, yo lo encontraba como cronista, yo era cronista de gremiales, y él me preguntaba qué le puedo preguntar a Gualdini, a Lorenzo Miguel, y yo le decía, y él nos contaba, cuando yo sea gerente, todavía estaban los militares en aquellos tiempos, pero cuando yo sea gerente, dice, ya los periodistas no van a ser modelos, van a ser periodistas en serio. Y ni bien fue gerente, nos convocó a Mario Nasinovich y a mí para conducir junto a Pousá un noticiero a la medianoche, un noticiero que tenía cronistas de lujo, es un noticiero de avanzada que imitaba a los de Europa, porque tenía un comentarista de libros. Claro, tenía todo. La pregunta era esta, Mario, era de aquella televisión, de arte. Julio, de aquella televisión con la que vos empezaste y transitaste todos estos años con éxito a hoy, ni para mejor ni para peor, pero digo, ¿qué es diferente? Porque hay es mucho diferente que ahora no hay elaboración, ahora Claro. todo es vivo. Es lo mismo Ahora- que decía yo recién, Julio. Lo ahora mismo es que todo decía yo vivo. recién. Ahora es todo vivo. Antes trabajábamos una nota, cualquiera con el camarógrafo, hiciera una nota del cólera, pero ahí el camarógrafo estaba, sin exagerarte, 15 minutos para grabar una gota de agua, la enfermedad, el tema del cólera, y después nos reuníamos y hablábamos de cuál iba a ser la música, después que estaba 3 horas con el editor, y después salía un producto elaborado, y ahora es todo vivo, tiene que ser vivo, ritmo. Es distinto. No, mejor ni peor, bueno, eso lo dirá la gente, el televidente, todo va cambiando. No sé, Pero es diferente. aquella televisión era otra cosa, sí. Demandaba mucho más de nosotros, muchísimo más de lo que demanda ahora. Hoy es todo inmediato, todo muy fácil de Bueno, conseguir. y las notas se En aquel preparaban, a momento veces era... estaba siguiendo una nota meses. No, pero imagínate que, no sé, tu productor te diga, lo quiero a Menotti, ¿y dónde está Menotti? Y Menotti está en Copenhague, cenando en un restaurante. ¿Sí o no, Julio? Y entonces yo llamaba a Entel, a la telefonista, operadora, y claro, le decía, operadora. mira, ¿cuál es el mejor restaurante que hay en Copenhague? Tal. Y ella empezaba a buscarlo. Y hablaba Sí, con la el problema que tenés telefonista de ahora Copenhague. está mal el ejemplo de Menotti, pero suponete que fuera el ejemplo de Menotti hubiese subido un posteo Claro, en del el plato que está restaurante. comiendo. Claro. Entonces yo creo que ese facilismo termina jugando en contra. Claro, por eso te digo, y era no sé, ¿Entendés lo que digo, Julio? estar bajando ¿no? cosas de Sí, Fangio, sí, de Abu Dhabi. ¿viste? Las Con- redes sociales han mejorado, si querés, en muchos aspectos la vida humana y en otros yo creo que no. La instantaneidad Sí, mejoraron. pero me parece que esa instantaneidad achanchó al periodismo. Sí. Mirá lo que Pero- digo y me hago cargo de lo que digo. Fabián. No sé hasta qué lugar no achanchó al Es lo periodismo. que ¿Sí? dice el primer capítulo de la serie de Morning Show, quien no lo haya visto. El Ah, primer no la capítulo vi dice, todavía. hay que competir con esto. Dice, Claro, la información está claro, acá, claro, ahora. claro. Entonces la televisión tiene que competir con esto. Sí, lo que pasa es que hoy se habla de lo que, pobre Menotti, nos seguimos con su ejemplo. Estamos hablando 6 horas ¿Qué de lo tenés que contra comió Menotti? y no estamos hablando de lo que realmente había que hablar de Menotti. O sea, ahora, un poco lo que dice Julio, lo instantáneo de la noticia ha hecho que se pierda contenido y profundidad. Claro, claro. Porque a mí la verdad, lo que está comiendo Messi, voy a decir como un noticiero español como si lloviera. ¿A mí qué me Claro. importa? Me importa saber cómo está jugando Messi, cómo llega para el Mundial, cómo Además, está preparado. muchas Está veces bien, De pero eso yo no tenía hay. que llamarlo Ahora, a Menotti ¿de qué Messi para ver está cómo iba a comiendo? Debe armar. haber 1000 notas. Además, muchas selección. veces no es necesario ni preguntarle a la persona ni entrevistarlo. A veces la No, persona todo habla redes sociales. sola Sí, y todo cuenta en redes sus redes sociales. lo que Pero quiere bueno. decir Julio, y ya está la y ahí está lo que Vos dice sabés Julio. que, yo estoy pensando que César con la ductilidad que tenía, se hubiera adaptado a hecho estos una nuevos tiempos, avanzada. manteniendo el nivel El nivel, de, claro, por de supuesto. calidad y Así si es. es posible Coincido mejorando con un vos. poco todo. Coincido con Bueno, vos. pero ya Julio, digo, un abrazo grande a Mónica Gracias. nuevamente y a recordarlo como tiene que ser recordado. con alegría Julio, y como una persona importante para la televisión. así es, Fabián, y absolutamente. nuevamente felicitaciones. Bueno, gracias Julio, un abrazo enorme. Gracias. Julio Bazar, un gran colega, gran nombre de la televisión. De los viejos, Digo, lo nuestro. vuelvo sobre esto.